olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy traigo con ustedes esta información muy importante. Es una aportación, más bien dicho, que si bien vamos a analizar el tema del cántico 147, Dios nos promete la vida eterna. Es un cántico que si bien hoy por hoy la secta de los Testigos de Jehová utiliza una forma muy sublime para llegar a la mente, a esta mente que es muy tierna, que es el de los niños. Y esto está bajo la sección de Hazte amigo de Jehová. Aquí yo o un servidor lo que puede ver son algunos errores garrafales que se hacen o que se ven en relación al tema del adoctrinamiento hacia los pequeños. Recuerdo para esto muy bien estos libros de la secta coercitiva de los Testigos de Jehová que se llamaba Escuchando al Gran Maestro y el libro de historias bíblicas, el libro amarillito, que si bien muchos de ustedes lo han de conocer perfectamente bien. Si usted nunca formó parte de la comunidad de Testigos de Jehová, excelentísimo, pero seguramente esto le ayudará para poder entender en dónde se encuentran errores que de alguna manera muestra la Biblia. Y esto lo hago con mucho respeto bajo la sensibilidad religiosa de muchas personas que si bien creen en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en sí, la Biblia en general, pero que tengo la intención de alguna manera de hacer un análisis y una crítica. Si usted no está de acuerdo con algún punto, lo puede expresar en sus comentarios. Le pido de favor que sea respetuoso en comentarlo o hacerlo a través de los comentarios para que de esta manera, bueno, podamos incluso interactuar. Bien, pues vamos a iniciar con este vídeo, con este reaccionando y vamos a darle inicio. Dios nos promete que pronto un paraíso vendrá, donde los justos y mansos siempre residirán. La vida eterna. Cuando hablamos acerca de este tema, o escuchamos acerca, más bien dicho, de este tema de la vida eterna, ¿de dónde viene esta idea? Pues, ¿cuál más persona diría? Pues de la Biblia, ¿verdad? Claro, obviamente. Incluso, a ver si es este texto que dice Juan 3:16, que ya lo he repetido en otras ocasiones, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces se puede considerar que Jesús según la doctrina de la Biblia, muere para que las personas que ejercen fe en ese sacrificio puedan tener la vida eterna. Entonces, derivado de ello, pues muchas confesiones religiosas dentro del cristianismo relacionan el tema de que Jesús es como la puerta para la vida eterna. Sin embargo, aquí lo que está aludiendo es al tema del paraíso, si se dan cuenta, un paraíso al parecer restablecido, ese paraíso que perdió Adán y Eva. Sin embargo, comienzan a meterle en la mente de los niños la idea de que esta profecía del libro de Isaías, en donde comenta que tanto animales agresivos podrán convivir con los seres humanos, incluso con los pequeños, con los menores de edad, sin ningún problema. ¿Será esto cierto? Porque a esta altura ya pasamos por ahí un pasaje o una diapositiva en donde se ve que los niños están conviviendo con los osos. ¿Es posible esto? Cuando hoy vemos, por ejemplo, que personas grandes se han encontrado, por ejemplo, con osos, es demostrativo que no es posible una convivencia como tal. ¿Recuerdan del libro que era el libro de Crónicas, si no me recuerdo, donde hace referencia de Eliseo, quien maldice a unos niños
y son devorados, híjole, le voy a poner ahí una censura, son por osas. Y la pregunta es, esto, vamos, cuando nos muestra la Biblia, por un lado, la agresividad de ciertos animales, porque, ¿cómo se le llama a esta parte correctamente que lo estudia la biología? La taxonomía. La taxonomía está relacionada a una clasificación del medio ambiente, la forma de convivencia, el tipo de alimentación que pudiera tener ciertos seres vivos. Y en esto pudiéramos hablar acerca de los osos, que si bien, déjeme ver bien el tema, los osos en un momento dado, no sé aquí si los osos puedan en un momento dado comer carne, hasta donde sé, son hasta cierto grado herbívoros. Es un dato interesante que hay que investigarlo ahí y lo voy a agregar y lo voy a anexar a esta información, pero que en un momento dado parte de su comportamiento o conducta o reacción es de agresividad hacia otros seres. De tal manera que cuando hay personas que se han encontrado con osos han tenido que quedarse inmóviles porque parte de su comportamiento natural es el de ser agresivos. Entonces, la realidad es que el comportamiento innato de los osos es de agresividad y la pregunta es, ¿podrán convivir con los seres humanos? Hace un momento incluso veía el tema de los hipopótamos. Los hipopótamos son animales agresivos. Entonces, cuando vemos imágenes también dentro de las publicaciones de los testigos de Jehová, en donde se ven también hipopótamos, esto está fuera de contexto. Si bien pueden convivir durante un tiempo, pero tú no sabes en qué momento el hipopótamo va a ser agresivo en relación a ti y te puede incluso devorar. Ahí sí es cierto. O te puede incluso destrozar con sus mandíbulas, que son unos dientes que son no muy agradables, pero que los utilizan, son muy fuertes su mandíbula de tal manera que destrozan. Entonces, pues son parte del comportamiento irracional que tienen los animales. Entonces, sigamos viendo este tema porque hay otros detalles aquí que nos parecen interesantes o me parecen interesantes para poder compartirlos con ustedes. Es una promesa, si luchas con fuerza, Dios te la dará. Recordemos ahorita, bueno, a colación vienen dos puntos importantes en esto que podemos ver como imagen. Y es que en realidad cuando hablamos acerca de la promesa de la vida eterna, como tal es una promesa. Cuando hablamos acerca de una persona que viene a hacer, digamos, su campaña política, hablando de la política, hablando de políticos, hablando de personas que se postulan para ser funcionarios públicos, estamos hablando de personas que hacen promesas. Y las promesas, hay un dicho que dice que se las puede llevar el viento. Entonces, por ejemplo, son temas como de fe, de creer simplemente hasta que ocupe el puesto o cargo público la persona que se está postulando o que está haciendo su campaña, esperando si acaso podrá cumplir. De tal manera que la Biblia también nos habla acerca de ciertos temas de fe que son meramente promesas, que son temas meramente intangibles de momento, que no hay nada que lo garantice, no hay nada que lo avale, simplemente un tema de creencia fuerte. Es lo que se le llama la fe. Recordemos que la descripción que da en la Biblia, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11:1, dice que fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Toda esta descripción recae en un tema de promesa, pero no hay nada que lo garantice definitivamente. Es la fe fuerte que usted debe de tener y lo que debe de esperar. Es decir, como tener la esperanza simplemente. Por otro lado, el tema de lo que vemos aquí, y es un tema que viene a colación con este mes de diciembre en relación a este anuncio que dio, la nueva luz que dio Stephen Lett, el tío Stephen Lett, en relación al tema de la barba. Porque si bien siempre han enmarcado los testigos de Jehová a personas de la antigüedad que según resucitan en el paraíso, pero traen barba, tienen barba y están vestidas a la usanza, al estilo del tiempo en que ellos vivían.
Y de alguna manera como que no se muestra no se mostraba esta compaginación, a ver, cómo testigos de Jehová conviviendo precisamente con personas de la antigüedad durante o ya en el tiempo del restablecimiento del paraíso, en donde el testigo de Jehová actual no podía o no tenía barba y ya las personas, por ejemplo, de la antigüedad seguían usando barba. Entonces, yo creo que esto se daban cuenta los testigos de Jehová, el liderazgo, el corporativo, y especialmente, por ejemplo, esta estructura rectora en donde decía esto no concuerda. Y obviamente que había comentarios, y estos comentarios fueron por décadas, de tal manera que del tiempo que un servidor fue testigo de Jehová o que conocí la supuesta verdad, pues prácticamente han pasado más de 30 años, ¿no? Y siempre este fue un tema en el que muchos recibieron incluso hasta censura, una disciplina en un momento dado por no sujetarse o no querer sujetarse al tema de cortarse la barba. Pero miren, estos cambios que, como ya se habló, ya hablé en el vídeo anterior, que esto es un tema de moda. Y es decir, que los testigos de Jehová siguen las modas del mundo. Los testigos de Jehová son un grupo de coerción que forma parte del mundo, de lo que ellos llaman el mundo dominado, y tal como lo digo, de don Satanás. Pero continuemos con esta información. Cuando seamos perfectos, la libertad reinará. Aquí, dos puntos. Antes de pasar, por ejemplo, los simios o los chimpancés o toda esta familia de orangutanes o los gorilas incluso, hay que comentar un dato muy interesante. Los chimpancés, por ejemplo, son más, son más compatibles con habitar o en habitar con los seres humanos, son más adaptables, pero si vamos a una zona donde hay gorilas, los gorilas son dominantes, buscan su espacio o determinan o son limitantes con su espacio. De tal manera que los investigadores hoy actualmente tienen que ser muy respetuosos en lo que yo le llamaría como el santuario de su espacio. De tal manera que investigadores que han tratado de entender el comportamiento de gorilas, de estas especies, por ejemplo, que son un tanto también agresivas, tienen que entender que los seres humanos como tal, o entienden más bien dicho que los seres humanos como tal, tan fácilmente no se pueden adaptar. Es parte, de nueva cuenta, del comportamiento natural de estos animales, que si bien son herbívoros, no son carnívoros, pero que en un momento dado sí pueden hacerle daño a un ser humano, máxime a un niño, definitivamente. Por otro lado, estamos viendo, por ejemplo, vamos a darle un tanto de corrimiento a este vídeo. Escuchemos. Todos por siempre tendremos paz. La taxonomía de los tigres, un tema muy interesante. Y esto tiene que ver mucho con la estructura interior, ¿cómo llamarlo?, del sistema digestivo de los animales. Y es que algo se le pasó por alto al escritor de la Biblia cuando hacía este tipo de promesas en donde, ¿cómo le llamaba?, leoncillos crinados podían o podrían convivir con los seres humanos. Máxime, leones, tigres, leopardos, ¿qué otras especies de esta línea de los felinos, verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de este tipo de animales, por ejemplo, de los felinos, y estamos hablando pero ya de tigres, leones, leopardos, su sistema digestivo es mucho más corto que el de otros mamíferos, como cual pudiera ser como las vacas, que las vacas, si no mal recuerdo, y si no corríjame, tienen 2 estómagos. ¿Por qué? Bien. Y su sistema digestivo es mucho más largo, más complicado. Y el de los, el de los tigres, leones y leopardos es más corto. Es más, su estructura es mucho más, se puede decir, más compacta. ¿Por qué? Porque al momento en que el tigre, de forma natural, come proteína, por llamarlo de alguna manera, vamos, cualquier tipo de animal o incluso ha llegado a devorarse a humanos, entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando llega, digamos, a su estómago, los ácidos destruyen mucho más fácilmente la carne, de tal manera que este pasa inmediatamente a sus intestinos para la absorción y posteriormente ser excretado ya a los desechos. Entonces se puede decir que la taxonomía, como se le llama así, por ejemplo, de acuerdo a su medio, a su ambiente, a sus necesidades, a su especie y a sus exigencias alimenticias, es decir, a su dieta, de alguna manera lo que hacen es al momento en que devoran, ¿sí?, la carne, pasa por el esófago, llega precisamente al estómago y el estómago se encarga de destruirlo más rápidamente, ¿sí? Los ácidos se encargan de descomponer o de desintegrar los alimentos para que pasen al intestino a la absorción. Pero en tanto las vacas, por ejemplo, al tener dos estómagos, se escucha decir que las vacas, por ejemplo, regurgitan la comida, la vuelven a regresar. Y entonces es como si el bolo alimenticio, por ejemplo, cuando nosotros comemos ciertas verduras, tenemos que hervirlas para que la descomposición en nuestro estómago sea mucho más placentera y no nos ocasione ningún problema. A pesar de que los ácidos, por ejemplo, van a destruir los alimentos, hay enzimas que también van a ayudar precisamente a la descomposición de los alimentos. Pero cuando las enzimas no son suficientes por la alta cantidad de celulosa que existe en hierbas, como lo que hacen las vacas que comen directamente del suelo y lo engullen, lo mastican, más bien dicho, lo mastican, y entonces ya lo tragan como bolo alimenticio. De alguna manera lo que hace el estómago es volverlo a regresar y por eso se ve que las vacas siempre están mascando. Y una vez que pasan, por ejemplo, al estómago, al primer estómago, pasan al siguiente estómago. Si estoy en lo incorrecto, corríjame por favor, pero hasta donde sé, las vacas tienen un doble sistema digestivo, de tal manera que posteriormente ya pasaría a lo que es el intestino para su absorción y después para su excreción. ¿Por qué comento esto? Porque los tigres, los leopardos, los leones, de alguna manera, de forma natural, su comportamiento, de acuerdo a su taxonomía, es tener alimentos inmediatos, y en este caso sería la carne. Ellos no, los tigres no son herbívoros, son carnívoros. De tal manera que de forma natural, si alguien, vamos poniéndome en el lugar de una persona religiosa que si creyera de que la deidad creó, válgase la expresión, a los animales, que ahora pudiera cambiar su comportamiento de conducta para convivir con los seres humanos, la respuesta es un rotundo no. Esto es una fantasía. De tal manera que esta idea de lo que transmite el libro de Isaías acerca de la convivencia de animales feroces con los seres humanos cae en la total mentira y en la total irrealidad. No realidad, irrealidad. Entonces marca un enorme error. Y no se trata del tema de tener la creencia, ¿cómo llamarlo?, de fe, de que en un momento dado la deidad cambiaría el comportamiento de alimentación de este tipo de animales, que de forma natural, yo lo llamaría aquí natural, exige precisamente de alimentarse de proteína. Entonces, de proteína o de carne, si lo quiere entender de esa manera, y su exigencia es mucho más, vamos a ponerlo, violenta. Pero sigamos con esta información. Cuando digo violenta, perdón, me refiero al tema de que ellos van a comer a animales incluso vivos, los van a destrozar, tal como lo que podemos ver en lo que ocurre en los grandes, en las recreaciones de los safaris. Entonces, esta es una realidad. Esto, lo que comenté es una realidad y esto es una fantasía. Paz y felicidad. La vida eterna es una promesa. Sí. Las medusas. Si vemos aquí, por ejemplo, en esta parte, las medusas tienen un alto grado de toxicidad en la piel de los seres humanos. Nadie puede convivir, incluso se ven niños que están conviviendo entre medusas. Esto, vamos, hay medusas que tienen un alto grado de toxicidad que al momento del contacto con la piel les puede ocasionar la muerte inmediata.
Esto es una irrealidad. ¿Qué es lo que está haciendo la religión? Transmitiendo ideas totalmente incorrectas que van en contra de la ciencia. Y aquí abro un enorme paréntesis. ¿Por qué los testigos de Jehová están en contra de que sus adeptos estudien carreras universitarias? Precisamente por esto. Porque al momento en que una persona comienza a investigar temas científicos, se dan cuenta o se da cuenta la persona, el joven o la persona que esté estudiando, que esto es una gran mentira. Ya que has escuchado este consejo, ¿qué harás? Nosotros no podemos tomar una decisión por ti. Más bien, son ustedes jóvenes y sus padres los que deberán tomar una decisión al respecto. Sin embargo, el esclavo fiel y discreto Desanima el invertir tiempo en obtener una educación superior del mundo. La educación superior del mundo no es suficientemente alta para nosotros. Nosotros seguimos tras la educación altísima que se nos ofrece por medio de las escuelas teocráticas y la literatura viniendo del esclavo fiel y discreto. La Biblia, lejos de ser un libro científico, es un libro de fantasías. Y lamento decirlo de esta manera. Y yo siempre invito a las personas a que lo corroboren por su propia cuenta a través de la investigación. No le crean a Jimmy, investiguenlo, porque esta es una invitación a la investigación. Entonces, de nueva cuenta, volviendo al punto de los niños nadando o bañándose en medio de medusas, sería un tema sumamente o altamente peligroso, porque estaría de por medio la vida o perder la vida de estos niños. Luchas con fuerza. Los cetáceos, estos grandes mamíferos que viven, por ejemplo, en el mar. Y es que aquí me recuerda mucho al tema de Jonás. ¿Se acuerdan que había sido, por ejemplo, enviado a Nínive para advertirles de que se arrepintieran? No sé qué tenía que hacer, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, grande, que no creía en la deidad, ¿y de qué se iban a arrepentir? En Nínive, perdón, no creían en la deidad Jehová, de tal manera que, bueno, fue enviado cruzando el mar por su desobediencia de Jonás, se vino una tormenta, él se arrojó, lo arrojaron al mar y un cetáceo o un pez grande lo devoró. ¿Qué es lo que pasa ahí? Al momento en que un cetáceo, por ejemplo, un pez enorme, engulle, ¿sí? Lo puede masticar a su presa o lo puede engullir, es decir, lo puede tragar de un solo jalón. Se considera de que el esófago de un cetáceo es de 10 a 15 centímetros y es muy estrecho. De tal manera que la presa o la víctima, por ejemplo, pasaría inmediatamente en un espacio de 10 a 15 centímetros e inmediatamente ya estaría, escuchen bien este tema muy interesante, ya estaría en el interior del estómago del cetáceo siendo consumido por los altos ácidos, o por los ácidos. De tal manera que estos ácidos son capaces incluso de corroer hasta el fierro. Entonces, cuando hablamos acerca de que un ser humano pudiera ser tragado por un cetáceo, pasar por el esófago de 10 a 15 centímetros, que es lo que tiene por lo regular la distancia, y llegar al estómago, pues prácticamente en segundos estaría siendo consumido por los ácidos del cetáceo, para que posteriormente pase por los intestinos para la absorción, como es propio del sistema digestivo. Entonces, lo que nos muestra el libro, la Biblia, en relación a la historia de Jonás, es una total mentira. Esto no es posible. Alguien, una mente religiosa, bajo la sensibilidad religiosa, podría decir, bueno, es que la deidad lo protegió. ¿No? Entonces, estaríamos hablando que eso va en contra de las leyes establecidas por la deidad durante la creación. Si Jimmy creyera en la creación o en la deidad quien llevó a cabo la creación, o si usted cree en la deidad y que llevó a cabo la creación. Entonces, esto es totalmente incorrecto. Es como esta batalla en donde se detuvo al sol, ¿se acuerdan? Esa batalla donde se detuvo al sol y entonces se llevó a cabo la batalla por un periodo más de tiempo. Esto es una irrealidad.
Desde el punto de vista del ser humano, el sol es como si se hubiera detenido, o el sol, en otras palabras, es como si saliera y se ocultara. Cuando en realidad hoy la ciencia determina claramente, la astronomía, que el que gira alrededor del sol es la Tierra. El sol no se mueve. Entonces, el escritor, dentro de tan poético desarrollo de la narrativa de esa guerra, dijo que el sol se detuvo. Esto es imposible. Hablaríamos de un caos en el sistema solar, si la Tierra se detuviera en un momento dado. Y por otro lado, la gran mentira de que el sol se detuvo. Entonces, la Biblia no es científica, que no le vengan con ese cuento de que la Biblia es científica, ¿sí? Yo creo que hoy hemos estudiado, la mayoría, el 99.9% de las personas, hemos estudiado en primaria, en secundaria, en bachillerato, temas relacionados con la ciencia. Y hoy, muy pocas personas creerían que el sol se pueda detener. Esto es una gran mentira de este libro llamado la Biblia. De tal manera que esto también pudiera representar un gran peligro. El que los niños naden entre cetáceos, entre peces enormes, es otra de las grandes mentiras que muestra la Biblia. Y vuelvo a repetir, lo digo con mucho respeto ante la sensibilidad religiosa de si usted cree en la Biblia. Este canal es de crítica constructiva, con la finalidad de invitarlo a usted para que haga un estudio también, que agarre un libro, vaya usted a internet, vea, analice, investigue, piense, razone, saque conclusiones, anótelas y sea honesto con usted mismo o misma. Entonces, la idea es esta. En palabras muy sencillas, trato de expresar cuál es mi crítica en relación a este tema, que incluso, ojo, esto lo están absorbiendo los niños, pero que tarde que temprano, los niños cuando lleguen al nivel educativo en donde vean información de esta, podrán cuestionar, pero a veces por la gran coerción que ejerce la religión, en el tema, por ejemplo, de que el niño debe creer lo que dice la Biblia, comienza a confrontarlo y pensar, ¿puede ser o no puede ser? Entonces, y muchos niños, o muchas personas, más bien dicho, ya cuando se hacen adultos, pues se vuelven, aunque no lo crean, ateos, en relación, por ejemplo, a creer de que Dios haya escrito, o una deidad haya escrito, un libro llamado la Biblia. Dios te lavará. Cuando los muertos despierten, qué fascinante será. Wow, es que cuando vi este cántico, que claro, recuerdo ese cántico, recuerdo muy bien ese cántico porque nosotros, bueno, me tocó cantarlo, pero aquí lo traducen de tal manera que al niño le resulte simpático, agradable, atractivo, para que pueda creer y comenzar a creer en su mente esta idea. Con el paso del tiempo, el niño no estudiará si es testigo de Jehová y lo creerá todo, y lamentablemente cuando vaya a tocar las puertas, la gente se reirá del testigo de Jehová, de este joven testigo de Jehová, por haber creído muchas cosas que estaban totalmente mal versadas. Pero bien, el tema de la resurrección. Y es que aquí toca un tema un poquito sensible. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de la resurrección, estamos hablando acerca de si los evangelios nos habrán dicho la verdad o nos habrán mentido. Y este es un tema muy interesante. ¿Nos han dicho la verdad los evangelios o nos han mentido? Y es que hay que recordar de que al día siguiente de la sepultura de Jesús, una mujer, no recuerdo si era una mujer o eran varias mujeres, iban al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan eso? Bien. Resulta que dentro de la tradición y de las exigencias judías, ningún judío se podía acercar a un muerto. Y eso hasta el día de hoy. Es parte de los procedimientos, por ejemplo, de limpieza que llevan a cabo el judaísmo. Los judíos no se acercan a los muertos. Una vez que la persona muere,
tratan de simplificar el tiempo para su sepultura por un tema de limpieza. Es como llamarlo como si fuera un tema de limpieza ceremonial y espiritual para los judíos. Es más, hay principios, por ejemplo, o hay parte de la tradición para tratar a los muertos es que si una persona murió bajo una, válgase la redundancia, bajo una muerte violenta, como lo que se describe en la Biblia en lo sucedido a Jesús, de tal manera que estos cuerpos, por ejemplo, también se sepultaban de forma inmediata, tratando de no tener contacto incluso con la sangre del cuerpo. Entonces, ¿cuál era uno de los grandes problemas? Que al momento en que se envolvían en las vendas, digamos, mortuorias, no se podía, incluso, por ejemplo, la descomposición empieza inmediatamente de que el cuerpo empieza a enfriarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento en que puedan desenvolver, ¿sí?, de esas vendas o telas mortuorias al cuerpo, pues prácticamente se puede desbaratar. Y también contaminantes, por ejemplo, toxinas puedan salir al exterior, contaminando a la persona de alguna manera. En pocas palabras, la exigencia o la tradición judía de no tener ningún contacto con los muertos es hasta el día de hoy. Entonces, esto es una gran mentira, tanto de lo que incluso se dice de la mujer que encontró al hortelano, quien según era Jesús el hortelano, y ella no lo reconoció, y le preguntó, ¿en dónde has puesto el cuerpo? Es que esto no era posible, definitivamente. Una vez que se llevaba el cuerpo a la sepultura, quedaba totalmente aislado de cualquier persona, definitivamente. Esto es importante mencionarlo. Asimismo, el hecho de que Jesús, según los relatos de los evangelios, se le haya aparecido a pocas personas, la pregunta es, ¿por qué no se hizo evidente su resurrección a muchas personas para que pudieran creer de que la resurrección era real o que incluso Él era el Mesías según tan esperado? Esto es porque nadie daría evidencia. Y en efecto, la pseudoepigrafía cumple precisamente este objetivo de que los evangelios sean libros de fe, pero no hay evidencia. Si en un momento dado este hombre hubiera resucitado, entonces hubiera sido estudiado por varias personas de su tiempo, por la ciencia médica que estaba en desarrollo en aquel tiempo. Hubiera sido un hecho insólito. En realidad nunca ocurrió la resurrección. Pero cabe mencionar también que cuando se escribe el libro de Eclesiastés, en donde, si bien recordamos, el capítulo 9, versículos del 5 al 10, hace referencia a la condición en la que se encuentran los muertos. Los muertos nada saben absolutamente. Esa era la conceptualización original que tenía el judaísmo desde un inicio, o por lo menos de su formación como un pueblo en conjunto, con una religión, con una forma de creencia, con una forma de adoración. Y es que, si bien, aunque muchas personas han aludido al tema de que el libro de Job fue escrito en 1470 aproximadamente, en realidad otros autores comentan de que el libro de Job fue escrito en el 500, alrededor del 500 antes de Cristo, no 1500, 500 antes de Cristo. Y señalo este punto muy importante porque hay que recordar que no el 607, sino el 587 fue el año en que Babilonia se llevó cautivos a familias ricas judías a su dominio, dejando, claro, obviamente a judíos pobres dentro de la zona de Jerusalén o de Judea. A esos nunca les preocupó. Sin embargo, después, en el 537, cuando regresan precisamente los judíos por liberación de Ciro, el rey persa, ¿sí?, entonces los judíos traían un nuevo concepto sobre la muerte, pero también sobre la resurrección. Hay que entender que hay creencias indo-iraníes que hacen referencia al tema de la resurrección, tal como el mazdaísmo o tal como el mitraísmo, que en un momento dado este tipo de creencias o dogmas, o más bien dicho, de formas de religión indo-iraníes, generaron la idea acerca de la resurrección, sin pasar por alto el hecho de que también los egipcios dieron una influencia decisiva en el judaísmo con o en relación
a la resurrección, y esto relacionado con Osiris, el dios del inframundo y de la resurrección. Entonces, es que hoy es importante mencionar que cualquier forma de religión o adoración o de creencias o dogmas ha tenido siempre una influencia, alguna enseñanza o creencia o dogma anterior. Es decir, el sincretismo es una realidad y es lo que muchos no toman en cuenta, el tema del sincretismo, la unión de fes, la unión de creencias para formar una nueva creencia. ¿Se ha preguntado usted por qué durante el primer siglo, según lo indican los evangelios, existían dos grupos religiosos, uno llamado los fariseos y otro los saduceos? Los primeros creían en la resurrección y los segundos la rechazaban. Esto indica que dentro de la historia del judaísmo existía una pugna de esta creencia, la resurrección. De tal manera que la creencia de la resurrección puede ser un tema de sincretismo, puede ser un tema de enseñanzas de otras creencias indo-iraníes, pero que al final de cuentas un servidor también respeta la creencia de usted en relación a la resurrección, o más bien dicho, de la muerte y la resurrección. Pero continuemos con esta información para no alargar más y aplazar esta información. Disfrutaremos con ellos El amor de Jehová, la vida eterna, es una promesa. Si luchas con fuerza, Dios te la dará. Y tan tan. Entonces, la vida eterna es una promesa y si luchas con fuerza, Dios te la dará. Así, ¿cómo dirían? Así canta o reza un dicho de los testigos de Jehová. Pero en realidad esto es lo que significa el cristianismo. Una creencia elaborada en el siglo IV, cuando se dio como de banderazo, ¿verdad? De salida, que fuera una religión oficial en un gobierno pagano, que al parecer explota la cabeza cuando analizamos qué hacía un cristianismo oficializado en un lugar que no tenía nada que ver con o en donde tendría que haber salido el Mesías. Pero bien, es un tema de análisis, es un tema de honradez, me refiero a investigación y de análisis también de nueva cuenta. Entonces, seguramente usted tendrá una mejor opinión que la de un servidor y seguramente me la hará saber a través de los comentarios. Le invito a que se suscriba a su canal para seguir creciendo esta comunidad y si considera de que esta información es de valor, por favor regáleme un like. Y nos veremos en una ocasión futura, amigos. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.